Aexo es ortopedista pediátrico, profesor de la Universidad Nacional, del Hospital Infantil Universitario de San José y del Hospital Pediátrico de la Misericordia. La charla va a estar pues, contenida en definición, epidemiología, etiología, patología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Para hablar de la definición, vamos a decir que inicialmente, pues, permítanme un momento, comienzo a grabar. Listo. La definición de osteomielitis es básicamente una inflamación ósea que se asocia a una infección microbiana, pero para entenderlo mejor vamos a desglosar esa palabra. Osteo hace referencia al hueso, médula e inflamación, es decir, va a haber compromiso de lo que es el hueso, la médula y pues esto lo veremos más adelante a nivel de laboratorios y a nivel de clínica. Es importante tener en cuenta que la osteomielitis es un reto a nivel de su diagnóstico y de su manejo. Esto debido a que los pacientes son una población pediátrica que frecuentemente se van a presentar con signos o síntomas que son realmente inespecíficos, por lo que como personal de salud debemos tener un alto índice de sospecha en niños, en especial con clínica que tengan dolor en las extremidades. De la epidemiología vamos a decir que tiene una incidencia anual de 2 a 13 por 100.000 niños, tiene una prevalencia mundial de aproximadamente 43 a 80 por 100.000 habitantes y vamos a resaltar 3 características. La mayoría de estas infecciones se van a dar con origen hematógeno. Los niños se van a ver afectados con el doble de frecuencia que las niñas y esto debido a que tienen una conducta de mayor riesgo en cuanto a presentar eventos traumáticos como lo pueden ser heridas punzantes o incluso fracturas abiertas. Y en nuestro medio, pues, los pacientes con comorbilidades se van a asociar en especial con lo que es la presencia de desnutrición, de diabetes o algún compromiso del sistema inmunitario. No va a haber predilección por raza para esta enfermedad y la mayor incidencia de esta enfermedad se ve en pacientes que tienen un diagnóstico de anemia de células falciformes. Para hablar de etiología, pues va a depender del grupo etario. Sin embargo, vamos a ver que hay un microorganismo que predomina en cualquier etapa sin importar que otras etiologías se tengan en esos grupos etarios. Entre ellos, pues el principal es el Staphylococcus aureus, por ende siempre hay que dar un tratamiento en contra de este microorganismo que más adelante lo detallaré. En el grupo etario de los neonatos, que va desde el nacimiento hasta los 9 de un año, predominan ciertos microorganismos como el estreptococo del grupo B, los bacilos gram negativos E. coli, el estafilococo aureus ya mencionado, estafilococos coagulasa negativos y otros estreptococos. Entre estos tenemos, por ejemplo, el estreptococo neumonía, en lo que se ha visto que ha disminuido bastante su incidencia debido a la vacunación pues, en la población pediátrica. En niños de 1 a 4 años, principal prevalencia de estafilococo aureus, sin embargo, en ellos siempre hay que sospechar de lo que es la presencia del Klebsiella kingae. Este es una bacteria que no se identifica fácilmente en los cultivos. Hay que hacer otras técnicas para lograr identificarlo. Entre ellos tenemos lo que es la PCR, que sería la reacción en cadena de la polimerasa, para identificar cualquier estructura genética tipo ADN o ARN de este microorganismo. Niños de 5 a 12 años, la prevalencia de Staphylococcus aureus, de Streptococcus pyogenes, la pseudomonas, especialmente en pacientes que tienen un antecedente de una herida punzante, y la salmonela en pacientes que tienen diagnóstico de anemia de células falciformes. Y por último, adolescentes de 13 a 18 años, en donde va a predominar el Staphylococcus aureus si son sexualmente activos, la Neisseria gonorrea y pues en un país como Colombia, Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué factores de riesgo vemos implicados? Pues en general otras infecciones concurrentes que sean conocidas, afectaciones a nivel urinario o respiratorio, que tengan una historia reciente de trauma, en especial si ha presentado una fractura abierta o heridas que impliquen pues exposición del hueso, el sexo masculino, la edad, en especial los pacientes que son menores de 5 años, que hayan tenido algún procedimiento quirúrgico reciente o que tengan un cuerpo extraño retenido.
La clasificación, traje dos grandes clasificaciones, entre ellas están el tiempo y la fuente de infección. El tiempo lo clasifica según una infección aguda, en la cual vamos a ver que va a presentar sintomatología no a 2 semanas, subaguda de 2 semanas a 3 meses, crónica de 3 meses e incluso años va a durar esa infección. Y la fuente de infección, en donde vamos a encontrar una diseminación hematógena, que es la principal vía en el que pues, el paciente va a presentar bacteremia, que va a ser un factor predisponente. Sin embargo, se ha visto que de por sí solo la bacteremia no es la que llega a generar la osteomielitis, tiene que tener algún otro factor, como por ejemplo una fractura que pues expone al hueso. Inoculación directa, en esta principalmente cuando hay heridas punzantes que llegan incluso hasta la estructura ósea y pues predisponen al inóculo que se genere a nivel del hueso. Y los tendinitis de foco contiguo, en donde vemos que se puede llegar a generar por traumatismo, por cirugía, por material protésico o incluso diseminación de infecciones de tejidos, como lo puede llegar a ser una celulitis o incluso una artritis séptica. Para entender la fisiopatología, la dividimos en dos grandes, si es agudo o si es crónica. Ambas van a iniciar de la misma manera, sin embargo, se van a diferenciar más que todo en la etapa crónica. ¿Cuál es la principal alteración? Aquí vamos a ver que se altera lo que es la arquitectura del suministro de sangre metafisaria, en donde pues lo normal es que las arterias nucleares se conecten con los sinusoides, pero en ese punto van a haber ciertos factores, como lo es que va a tener un flujo sanguíneo menor, que va a ser predisponente para que ocurra el depósito o el foco bacteriano a nivel de la metáfisis. Esto va a generar un proceso inflamatorio, lo cual va a predisponer a la migración de fagocitos y la producción de un éxodo inflamatorio, o también denominado absceso metafisario. Esto va a generar una fase supurativa, en la cual va a haber salida de enzimas proteolíticas, de sustancias reactivas de oxígeno que van a ser tóxicas tanto para el huésped como para la bacteria, y citotoxinas que van a ser secretadas, pues en ese caso por las bacterias. Todo esto directamente va a afectar lo que es la acción y proliferación de los osteoblastos, que recordando pues es una estructura celular que cumple la función de generar o de formación de masa ósea. Aparte de esto, pues tenemos que mencionar que va a haber un aumento en la producción del ligando RAND, que sería un activador de la contraparte, es decir, de los osteoclastos, que son células implicadas en lo que es la resorción ósea. Y se ha visto que directamente los antígenos de las bacterias se van a unir a esos osteoblastos y van a inducir la apoptosis a diferentes vías. Entre ellas tenemos la NF-kappa beta y la producción de interleucina tipo 6 y tipo 1, finalmente generando lo que es la osteolisis y la destrucción tisular. A nivel crónico vemos que tiene un mismo inicio, sin embargo, en el proceso inflamatorio, esa secreción de material purulento lo que va a generar es un aumento en la presión intramedular, generando también afectación de la parte de los vasos del suplemento sanguíneo. Esto va a predisponer a tres eventos importantes, entre los cuales encontramos el secuestro, que va a ser definido como una pieza amurallada de un hueso necrótico en el centro de la infección, debido a que pues, precisamente hay una afectación directa de esas estructuras vasculares. El involucro, que sería la neoformación de masa ósea, que va a rodear a ese secuestro. Sin embargo, este involucro se requiere de tiempo para que se dé la formación de este, aproximadamente de 10 a 14 días, para que, digamos que radiológicamente, podamos llegar a verlo. E incluso se ha visto que en estos pacientes se llega a generar lo que es la fístula, que sería la comunicación del hueso con el medio externo a través de la, generando finalmente lo que es la osteomielitis crónica. Recordar aquí que pues esos cambios del hueso necrótico y de la neoformación de nuevo hueso, pues realmente se van a ver en una media aproximadamente de 10 días. Esta es una imagen como para llevar a casa, en donde vemos 5 fases de la fisiopatología. Tenemos la inflamación, donde vemos que la principal característica va a ser el aumento de la presión intraósea debido a la presencia de un oxidado. La fase supurativa, donde se secretan todas esas sustancias que son reactivas y que son básicamente inflamatorias.
generando que haya un aumento de esa presión intraósea y afectando directamente la capa del periósteo, la necrosis o el mismo involucro, secuestro, perdón, en donde se genera una alteración directa de lo que es la irrigación vascular, generando que haya muerte de ese tejido celular, la neoformación ósea o el involucro, que pues ya dijimos, un aproximado de 10 a 14 días, y por último la resolución, en donde pues si se trata de manera médica con antibióticos o quirúrgica con un drenaje quirúrgico. En cuanto a la clínica, vamos a decir que pues realmente es inespecífica dependiendo del grupo etario. Los neonatos no tienen una clínica específica, presentar anorexia, síntomas de irritabilidad, que lloran, que no comen, y en ellos habría que pensar infección multifocal. Una herramienta diagnóstica que vemos en la imagen de la derecha es la gamografía, que evidencia básicamente una hipercaptación a nivel de distintas partes óseas, como lo es la columna, como lo es el anillo femoral, como lo es el húmero o incluso las partes de las muñecas. Ya cuando van creciendo un poco más los pacientes, vamos a ver que los niños y lactantes van a presentar un poco más sintomatología de infección, dolor, fiebre, signos de localización. Entre ellos tenemos edema, edema y calor, en especial a nivel de la extremidad. Las manifestaciones clínicas típicas de la osteomielitis van a ser la cojera o incapacidad para caminar, el dolor, la fiebre, el enrojecimiento, el edema, la pseudoparálisis de la extremidad. Entonces son pacientes que realmente tienen bastante analgésica, por así decirlo, o evitan cualquier contacto o soportar el peso de ellos mismos en esa extremidad. Y algo a resaltar es que en caso de que se afecte la columna vertebral, pues lo principal va a ser dolor abdominal, dolor de espalda o dolor de cadera y muslo. Esta imagen es para representar las principales áreas afectadas por la osteomielitis. Entre ellas vamos a tener lo que es el fémur, la tibia, el húmero, el anillo pélvico, el peroné o el calcáneo. Para el diagnóstico siempre se debe tener una sospecha clínica. Es por eso que, pues, como ya lo dijimos, en pacientes pediátricos, si tienen dolor en la extremidad, hay que sospecharlo. Y esto se hace a través del examen físico. Entonces, ¿qué debemos ver? En la inspección, en la palpación y en el rango de movimiento de las extremidades, que son las más afectadas, vamos a ver la presencia de lo que es el dolor, incluso en un 81% de fiebre, en un 50-60% de los pacientes. Lo más característico va a ser una alteración en el rango del movimiento, que esto pues va a ser reducido, y una negativa al soporte del peso. Vamos a tener otras herramientas para el diagnóstico como laboratorios, que lo abordaré después, imágenes o procedimientos diagnósticos invasivos. Yo soy la aspirada o biopsia de hueso y las muestras de líquido purulento. A nivel de los laboratorios, vamos a iniciar con un hemograma. Este nos va a permitir pues evaluar inicialmente si hay o no un proceso infeccioso e incluso descartar un diagnóstico diferencial, como lo puede llegar a ser una neoplasia. Importante mencionar, como ya lo dijimos en la definición, se afecta la médula, es decir, que las tres líneas celulares se van a ver afectadas, por ende, pues es algo que se tiene que tener en cuenta y se debe revisar por parte de este laboratorio. El hemocultivo se realiza de rutina, en especial nos va a permitir identificar el agente etiológico, se debe realizar previo al inicio del antibiótico y es positivo en un tercio de los pacientes. Otro laboratorio importante es la PCR, proteína activa. Este va a ser un reactante de fase aguda que es inespecífico, va a ser producido en el hígado como una respuesta a la inflamación. Sus valores normales van cuando es una inflamación leve o cuando realmente hay una inflamación normal de menos de 10 miligramos por litro, y cuando hay ya procesos inflamatorios que son severos, podemos verlo de más de 10 miligramos. Entre mayor sea el número de la PCR, vamos a decir que se asocia más a la presentación de complicaciones bacterianas, en especial como lo puede llegar a ser la sepsis. Es importante tener en cuenta que este laboratorio nos va a llevar mucho en la evaluación inicial, teniendo en cuenta que nos va a dar una línea de base para evaluar la respuesta al tratamiento. Y pues tiene un valor predictivo negativo del 97%. En ese caso, pues si no lo presenta, descartaríamos la osteomielitis y pensaríamos en diagnóstico. Otros laboratorios que se utilizan mucho pues acá en Colombia es la velocidad de sedimentación globular. Es muy útil para guiar la duración del tratamiento. En nuestro medio se utiliza de rutina, en especial en conjunto con el uso de la PCR, ya que pues se ha visto que aumenta la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico para, para las infecciones musculoesqueléticas.
Sin embargo, pues a diferencia de la PCR, aumenta lentamente y también disminuye lentamente a pesar de un tratamiento adecuado. Por último, la procalcitonina, vamos a decir que es un reactante de fase aguda. Las guías no dicen que lo utilicemos de manera rutinaria y pues puede llegar a influir sobre la decisión del inicio y el final del antibiótico. A nivel de imágenes, si nos encontramos pues, en un área rural o de pocos recursos, podemos inicialmente hacer una radiografía. Sin embargo, como ya dije, para que se puedan llegar a ver cambios, tienen que pasar un aproximado de 10 días. Por ende, pues, si lo tomamos en la fase inicial, va a tener una baja sensibilidad. Sin embargo, pues nos podría llegar a permitir evaluar un diagnóstico diferencial e incluso evidenciar hallazgos anormales que tendrían que ser en un paciente que presente sintomatología por más de 10 días. La resonancia es el estándar de oro actualmente, tiene una mejor capacidad diagnóstica, va a permitirnos identificar complicaciones asociadas y una ventaja de esta pues, es que no utiliza radiación ionizante, en especial en población pediátrica, que nos permitiría evitar riesgo de posibles malignidades posteriores. Aspectos negativos, realmente es una imagen que requiere de tiempo, que requiere de poco movimiento por parte de los pacientes. En esta población, como es pediátrica, puede llegar a requerir de lo que es la sedación y incluso pues la toma de esta imagen puede llegar a retrasar decisiones tanto del inicio del antibiótico como manejo quirúrgico. Otras imágenes, tenemos la tomografía computarizada, puede ser una buena alternativa en caso de que no haya resonancia o que en ese momento pues no esté disponible. Es bastante útil en el uso de cuadros crónicos. Lo malo es que pues tiene una alta exposición a la radiación y podemos evidenciar otras características que no veríamos en la resonancia, como destrucción del hueso, gas en el hueso o presencia del secuestro óseo directamente. Otra imagen es la gammagrafía. Tiene ventajas en cuanto a la baja dosis de radiación, sin embargo es bastante inespecífica, en especial en los procesos agudos. Puede llegar incluso a dar falsos negativos en la. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, Carlos, ya. Sin embargo, es muy útil el ultrasonido en cuanto a una imagen diagnóstica guiada, en especial para el toma de biopsia o toma de una muestra. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que diferenciarlo con infecciones musculoesqueléticas, entre ellas tenemos la artritis séptica, la piomiositis o la espondilodiesitis. Condiciones no infecciosas como la sinovitis transitoria, artritis idiopática juvenil y neoplasias, en especial pues, en población pediátrica como leucemia, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, condrosarcoma o linfomas. Para hablar de tratamiento, pues realmente no hay un estándar de oro. Sin embargo, hay recomendaciones. El tratamiento antibiótico siempre va a depender de la localización regional y el patrón de resistencia a los antibióticos que haya en esa región. Como primera línea, las guías nos dicen que en general se utilizan beta-lactámicos, entre ellos el preferido es la cefazolina. La clindamicina es un buen uso, en especial en pacientes que tienen infección por estafilococo aureus meticilino resistente y se utiliza en pacientes que sean alérgicos a los beta-lactámicos. Siempre sospechar en menores de 5 años Klebsiella pneumoniae, recordar que se diagnostica por otras técnicas como la PCR. En neonatos considerar los gram negativos y el tratamiento inicial antibiótico debe ser de manera intravenosa. Esto tenemos que ir evaluando secuencialmente la mejoría del paciente en 3 a 5 días. Si el paciente mejora, podemos dar seguimiento al tratamiento y hacer un cambio de ese tratamiento intravenoso de manera intravenosa a manera oral.
Esta tablita que trae acá pues es para principalmente diferenciar, dependiendo del patógeno, cuál sería la terapia intravenosa y oral preferida. Si es un estafilococo aureus meticilino sensible, la preferencia es la cefazolina o alguna penicilina antiestafilocóxica. Aquí en Colombia se utiliza la oxacilina. En caso de que pues, no se pueda, hay alternativas: clindamicina o ampomicina. La terapia oral sería de preferencia la cefalexina y como manera alternativa el linezolid. Es importante mencionar que las guías dicen que el tratamiento es de 3 a 4 semanas, sin embargo lo aceptado clásicamente es un tratamiento de 4 hasta 6 semanas mínimo para lograr pues, contrarrestar esta infección. En caso de que se presente un estafilococo aureus meticilino resistente pero sensible a la clindamicina, la primera opción va a ser esta, y en caso de que tengamos alguna otra alternativa, vamos a usar vancomicina, apomicina o linezolid. Y pues cuando el paciente está muy escéptico o el estafilococo aureus es resistente a la clindamicina, iniciamos de una vez con vancomicina o con las opciones de daptomicina y linezolid. Sin embargo, cabe resaltar que no se debe usar linezolid por más de 2 semanas, debido a que se asocia a un riesgo de supresión de la médula ósea, pues hay que estar monitorizando eso. En la terapia parenteral pues encontramos distintos medicamentos. Aquí traje las dosis: cefazolina 100 a 150 miligramos por kilo por día, oxacilina 100 a 200 miligramos, clindamicina 30-40 y vancomicina 40-60. La terapia oral, lo principal más usado es la cefalexina 75 miligramos por kilo por día, clindamicina 30-40 miligramos, ciprofloxacina 30, e incluso se ha visto que aquí en esta región se utiliza climetropin sulfamethoxazol 10 a 15 miligramos por kilo por día cada 8 horas. Y por último, es importante mencionar el tratamiento quirúrgico. En estos casos, la mayoría va a requerir de un tratamiento quirúrgico. Lo que se hace es el desbridamiento quirúrgico para buscar remover todo ese material purulento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su uso es especial a nivel de los huesos tubulares, con excepciones. Tenemos huesos planos ilíacos, huesos particulares como el calcáneo o vértebras. Eso sería todo. No sé si el doctor quiere agregar algo más. Gracias, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, señor. Buenas noches para todo el grupo. Muchísimas gracias por tenerme acá y por contar con mi participación en un tema que en lo particular es de mi predilección y en lo cual hemos tenido la oportunidad de incluso investigar y estamos intentando todo el tiempo generar conocimiento al respecto. Felicitar al doctor Carlos por su compromiso, por la presentación. Creo que quedó todo dicho. Creo que hay que enfatizar en ciertos mensajes, que es lo que me gustaría hacer, si me lo permiten, en unos pocos minutos. Lo primero es definitivamente tener en cuenta que el germen principal es el estafilococo aureus, es el principal que ustedes deben sospechar toda vez que la epidemiología, incluso en nuestro medio, nos dice que hasta el 95% de los casos de infección musculoesquelética, este es el germen causal. Ahí casi que no hay discusión, a eso le sigue, digamos, todo el grupo de estreptococos, todas las familias, piógenes, neumococo, etcétera. Pero el que usted tiene que sospechar principalmente es el estafilococo aureus. Ahora, la discusión con el aureus es cuándo es meticilino sensible y cuándo es meticilino resistente. Ahí todavía tenemos grandes problemas. Ese patrón de resistencia, que incluso puede ser adquirido en comunidad, cambia entre zonas geográficas. Entonces, cuando ustedes salgan a la vida real, deben empaparse del tema en su región, en su hospital, cómo es ese perfil de resistencia del estafilococo aureus, para tener en cuenta cuál es el germen que deben sospechar, si un aureus sensible o un aureus resistente. Esto porque tiene implicación en el inicio del tratamiento antibiótico empírico, es decir, tan pronto
hacen el diagnóstico con mera sospecha clínica. Esa sospecha clínica parte de un dolor que generalmente, aunque el trauma puede ser un factor predisponente, lo que uno ve en general es que son pacientes que no han tenido traumas, o por lo menos que han tenido traumas que son de una energía muy baja. Entonces, un paciente pediátrico, me imagino que esto se lo han dicho millones de veces, pero toca repetirlo todo el tiempo, es que los pacientes pediátricos no consultan a urgencias porque tengan un dolorcito de origen muscular, o como suelen creer que es un desgarro muscular, que es una inflamación tendinosa, que no. Un paciente que consulta cojo, vamos a decir cojo porque la mayoría de veces, como dijo Carlos, y en infecciones musculoesqueléticas, lo que principalmente se afecta son las extremidades inferiores, pues el paciente va a consultar por cojera, por limitación para apoyar su extremidad inferior. No quiere decir que no ocurra en extremidades superiores, claro que también, pero en general es en las extremidades inferiores. Esto hace que un paciente que llegue cojo a urgencias, pues lo primero que usted tiene que sospechar es que tiene una infección musculoesquelética, y su objetivo es descartar eso. ¿Cómo lo va a descartar? Con unos exámenes de laboratorio muy básicos, como ya dijo Carlos. Hemograma, usted tiene que mirar la línea blanca, tiene que pues se suele aumentar y suele tener neutrofilia, aunque no es la norma. La línea roja, cuando son gérmenes resistentes, por ejemplo, Staphylococcus aureus meticillium resistente, suele producir una disminución del hematocrito, sobre todo por debajo del 34%, por ejemplo. Y las plaquetas, aunque suelen en estados muy graves consumirse, disminuir mucho, y eso aumenta la posibilidad de complicación, en los estadios iniciales unas plaquetas muy altas también suelen ser un signo de alarma. Bueno, el otro, la velocidad de sedimentación glomerular, es absolutamente clave. Siempre me la tienen que pedir sumado a la proteína C reactiva, porque ambas, analizándolas una con la otra, aumenta la sensibilidad y la especificidad. eh, entonces, esos tres son mandatorios. Si el paciente tiene fiebre, pues toman un hemocultivo, ojalá seriado, 2 o 3 hemocultivos, con la ilusión de aislar el germen que está produciendo la infección. Pero como bien dijo Carlos, el hemocultivo y el cultivo de secreción tienen un rendimiento diagnóstico relativamente malo, por eso no sirve para confirmar o para descartar la infección. Cuando usted tiene esos elementos iniciales sumado a una radiografía que aparentemente está normal, o sea, con la radiografía que usted tiene que tomar siempre del segmento afectado, la radiografía le descarta fracturas, porque usted puede tener un padre o un cuidador que le diga, no, si el niño no se ha pegado, pero resulta que como en nuestro medio el maltrato infantil es tan frecuente, pues usted tiene que descartar que no tenga una fractura o una lesión no accidental, que es el eufemismo de maltrato infantil. Entonces siempre tiene que pedir eso, sumado a que usted puede descartar a través de esa radiografía lesiones neoplásicas o pseudotumorales de las extremidades inferiores. Bueno, muy bien. Entonces, con eso usted configura su diagnóstico. Como ya le dije, tan pronto configura el diagnóstico, usted está obligado a iniciar un tratamiento antibiótico empírico, que como bien dijo Carlos, pues usted principalmente va a sospechar un Staphylococcus aureus en la mayoría de los grupos, entonces ha de iniciar un beta-lactámico, si no sospecha algo, un germen resistente, o clindamicina si sospecha algo, un germen resistente, y sobre todo tiene que iniciarlo si usted está lejos de un ortopedista, y si ese ortopedista está lejos de un quirófano, porque ese es el otro pilar, el tratamiento quirúrgico. Usted tiene que iniciar el tratamiento antibiótico mucho antes de hacer la cirugía, sobre todo si el paciente está inestable o si el paciente está lejos de un ortopedista y de un quirófano. Si el paciente está muy estable y usted tiene el ortopedista ahí relativamente cerca y el ortopedista tiene acceso relativamente rápido a un quirófano, pues usted podría esperar, tomar los hemocultivos, iniciar toda la parte, digamos, de estabilizar el paciente y tratarlo, hacer la cirugía, y el ortopedista, una vez tome la muestra de hueso, se encargará de iniciar el tratamiento antibiótico en el quirófano. No es lo usual, pero algunas veces puede ocurrir. Entonces, creo que esos son los mensajes claros que hay que dejar por sentado. Mire que hablé de la radiografía y no más, porque en imágenes ninguna es tan rápida como usted cree. Entonces, usted no puede escoger una imagen que se demore mucho y que por ende le retrase el diagnóstico y por ende el inicio del tratamiento de su paciente. Si usted va a esperar una bendita resonancia o una gamografía para iniciar el tratamiento antibiótico, el paciente se le va a morir esperando la imagen. Si usted va a pedir una ecografía
para esperar descartar que no es una artritis séptica, sino una osteomielitis, pues se le va a morir el paciente esperando la ecografía. Entonces, en general, para usted hacer el diagnóstico, para confirmarlo, no puede hacerlo con una imagen. No debe hacerlo con una imagen porque se le va a demorar. La resonancia, como bien dijeron, es el estándar de oro, pero no se pide de forma rutinaria porque es costosa, porque el paciente tiene que estar muy quieto y a veces se necesita sedación y porque especialmente en nuestro medio, pues es muy escaso. Entonces, aunque es el estándar de oro, no se toma de forma rutinaria. Creo que eso es como lo fundamental. De esto puede haber complicaciones, incluso la muerte. No es un estado inflamatorio tan severo como el que produciría otra infección musculoesquelética como la artritis séptica, pero son pacientes que también están comprometidos de manera importante, tiene posibilidad de complicaciones en el corto, mediano y largo plazo, secuelas desastrosas que después nos toca tratar a los ortopedistas pediátricos. Por eso la importancia de que el clínico tenga siempre en mente esa sospecha y actúe consecuentemente. Yo les agradezco mucho de verdad por esta oportunidad y estoy para servirles. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor, ¿cómo le va? El grupo que está acá creo que es un grupo de internos ya muy próximos a graduarse. Algunos seguramente seguirán a hacer su rural. En cuanto al manejo antibiótico, ¿qué recomendación les indicaría a ustedes en cuanto a la sospecha clínica, entendiendo que pues, el diagnóstico inicial debe ser clínico, más que la parte confirmatoria? En el contexto de que usted quisiera darles una sugerencia a ellos, ¿cuál sería la terapia adecuada antibiótica? En el contexto que haga el diagnóstico y finalmente lo vayan a remitir, porque seguramente el paciente debe ser tratado ya sea por un pediatra, seguramente cuando tenga el cultivo de la secreción necesita ser valorado por infectología, seguramente por ustedes, por el grupo de ortopedia, para hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico. ¿Cuál sería la terapia que usted recomienda en estos casos? Perfecto, muchas gracias por la pregunta, es fundamental. A ver, en nuestro medio, incluso en zonas muy deprimidas, tendremos acceso a los paraclínicos más básicos, como ya dijimos, por lo menos un cuadro hemático de una velocidad de segmentación globular que incluso se toma de forma manual, se puede apretar. Entonces, como usted me dice, ya configuró su sospecha y hace el diagnóstico de la infección musculoesquelética. Yo lo que le recomiendo inicialmente es que se empapen, como les decía, del perfil de resistencia en cualquier hospital, así sea relativamente alejado o puesto de salud, dependiente de un hospital. Hay un comité de infecciones o un comité de epidemiología que ha de hacer un seguimiento de este tipo de cosas. Entonces, analizando eso, pues usted lo que iniciar es un beta-lactámico. Yo en general, cuando sospecho un germen sensible, yo recomiendo que el beta-lactámico sea la oxacilina. La oxacilina es un tratamiento bastante seguro, bastante efectivo. Creo que hay un pilar adicional con el tratamiento antibiótico intravenoso en infecciones musculoesqueléticas y es que se debe usar la dosis máxima, ojo, no la dosis tóxica, pero sí la dosis máxima. En el caso de la oxacilina, que hay un rango entre 100 y 200 miligramos kilogramos día repartido en 4 dosis, debe ser calculada con, como les decía, con 200 miligramos kilogramo día repartido en 4 dosis. Eso en el caso de los gérmenes sensibles. En el caso de los gérmenes resistentes, la primera línea es la clindamicina. Cuando uno analiza guías de otros países, no aparecen los betalactámicos por ninguna parte. Pero bueno, hablando de eso, entonces la clindamicina sería la primera línea, una dosis que puede ser hasta de 40 miligramos kilogramo día repartido también en 4 dosis. Cuando usted tiene un paciente exageradamente complicado, exageradamente comprometido y efectivamente en sepsis, pues muy probablemente si ese cuadro evolucionó muy rápido, es un germen agresivo, puede ser un germen resistente, a iniciará la vancomicina. La vancomicina, para iniciarla, no se necesita mucho. Sin embargo, para hacer el seguimiento de la vancomicina es un poco más difícil porque hay que hacer un seguimiento y una titulación con niveles en sangre, cosa que es muy difícil. Tan difícil puede ser que a veces se necesitan infusiones de vancomicina. Por eso es lo que usted bien dijo, el tratamiento en el futuro relativamente inmediato de las infecciones musculoesqueléticas en el paciente debe ser un tratamiento multidisciplinario. El médico de urgencias, el especialista en pediatría, el especialista en infecciones y obviamente el especialista en ortopedia y más adelante el especialista en rehabilitación porque depende de todo eso.
Entonces, creo que esas son las recomendaciones principales cuando salgan a la vida real. Muy bien, muchas gracias, doctor. Realmente esa parte final sí es muy importante que la tengan presente todos allí, y es que el contexto de usar vancomicina en un tipo de una infección osteoarticular, usen la vancomicina solo en el contexto del paciente que tenga una clínica bastante comprometida, o sea, el escenario de un paciente con una sepsis, donde el origen sea una infección clara osteoarticular, ya sea una artritis o sea una osteomelitis en este caso, como habla muy bien clara la charla. En ese orden de ideas, el paciente está séptico, el paciente está inestable hemodinámicamente, la indicación es colocar vancomicina. Si no existe una inestabilidad hemodinámica, pero usted sigue sospechando un germen resistente, clindamicina es una muy buena opción. De lo contrario, si es un germen sensible, como conclusión debe ser la oxacilina, tal cual como el doctor lo indicó. Muchas gracias, doctor, por su intervención, y gracias a todos por permitirme también estar en esta charla. Muchísimas gracias a ustedes, doctores, a los participantes y pues al expositor principalmente. Nada, si alguien más tiene alguna pregunta, aprovechar en este momento. Si no, pues en verdad muchísimas gracias por su participación y asistencia. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo y estoy a sus órdenes. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Sigan Feliz salvando noche. vidas, pues. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde.